Experiencia del apóstol Yanaína, octubre 5 del 2022, Guerra por la Nación brasileña. Pais amados, Gracia y paz, amados. quando eu estava adorando ao Senhor, Cuando yo estaba adorando al Señor, o Senhor já tinha me dado el Señor ya me había dado a direção, toda la dirección revelação y que nós revelación iríamos enfrentar hoje. de lo que iríamos a enfrentar hoy, Eu segui os comandos que o Senhor havia ministrado. y seguí los comandos que el Señor me había ministrado. Em determinado momento que eu vi todos Y en os un determinado momento que yo vi a los hermanos en la guerra, estaban en arrebatamiento. E aí naquele momento foi que o apóstolo me Y en aquel momento el apóstol me llamó confronto. para que yo fuera Eu cheguei, a la eu guerra. estava Y cuando yo llegué no allí, confronto com o príncipe da Pérsia. había un confrontamiento con el príncipe de Persia. Y él me dijo unas cosas. En aquel momento apareció los ángeles del Señor y fue una experiencia muy linda. Fiquei cansada. Y yo quedé muy cansada y aparecía en mi mano como que si fuera una bola, una arma de guerra diferente de todas las que yo ya vi. Y en aquel momento, aquella bola, Não vão conseguir me vencer. y el príncipe me decía: ustedes no pueden vencerme, Lucifer no puede entrar aquí, pero yo estoy aquí y yo vine con un ejército. Era exército Y yo solo de miraba, demônios hermanos, diferentes. era un ejército de demonios diferentes. Y le Eles dije tinham al apóstol, corpos de cavalo. ellos tenían Eles tinham los pies de caballo mas o corpo era de homem. y el Eles cuerpo estavam era de com uma hombre. armadura que Y tinha ellos detalhes estaban con una vermelhos. armadura con detalles E era rojos muito feio. Mas y eran eram muy pareciam feos príncipes. y parecían E príncipes. quando eu olhava eram vários, Y cuando yo miraba eran varios, incontáveis. eran muchos, naquele incontables. Eu dei uma palavra Y en aquel àquele demônio, momento eu disse pra você yo di una saber palabra y le dije al que quem demonio, para afronta que o tú exército sepas que de nadie Deus vivo, afrenta que nós somos al o ejército del Senhor. Dios vivo. Nosotros somos Você vai ver o el que vai ejército del acontecer com os Señor. Vas a ver cavalos. lo que va a acontecer con tus caballos. Y en aquel momento yo agarraba la bola, la agarraba y la levantaba y la presentaba al Señor. Y yo le decía, por la fuerza del poder del León de Judá, y yo comenzaba a tomar pose de todo lo que yo administré hoy en la escuela. Y en aquel momento yo lanzaba aquella bola. Cuando yo la lanzaba, ellos explotaban todos al mismo tiempo. Y aquel demonio, grandes principados comenzaban a gritar. Y Larissa vio, y él estaba atormentado, y los ángeles comenzaron a aparecer, y Gabriel apareció, y apareció un ángel llamado Providencia, llamado en la guerra, y él comenzó a hablar, pero ella es una mujer, ¿cómo pudo conseguir destruirlos a ellos de esa forma? Y estaba muy enojado. Y en aquel momento yo lo expulsaba e iba al campo de la batalla y comenzaba a guerrear. Eran demonios muy feos, muy poderosos, y ellos estaban con armaduras, estaban como que si fuera un grande ejército de demonios, pero ellos estaban bien equipados. En aquel momento aparecía una espada y yo sacaba esa espada y tenía un escudo muy bonito. Yo comenzaba a usar todos los recursos que yo tenía en aquella guerra y había uno que era el máximo y yo lo cortaba y le cortaba el pescuezo y aseguraba su cabeza en mis manos, y en aquel momento se acababa la guerra y el Señor me decía: hijo, nadie enfrenta el ejército del Dios vivo. Y en aquel momento para la guerra, y yo comencé a ver que era una guerra de alto nivel, porque yo no enfrenté ningún demonio. Yo enfrenté millares al mismo tiempo, como yo nunca lo había visto, y todos muy bien sincronizados. Ellos tenían espadas, tenían todas las armas que nosotros usamos, y eran muy parecidas. Y con aquella bola que el Señor me dio en mis manos, que tiene un significado, yo los pude derrotarlos para la gloria de Dios. Entonces fue una experiencia muy grande. Y Él me dijo así: yo tengo odio de ti, porque tú has enseñado ese pueblo, y tú tienes que parar de hacer eso. Tú me estás turbando. Y yo le dije que yo iba a continuar, porque viva el Señor, que nos adiestró para esta grande guerra, y nuestra nación pertenece a Jesús. Amén, hermanos. Se me había olvidado un gran detalle.
que cuando yo voy al campo de batalla y yo guerreé contra aquel grande ejército de demonios que parecían caballos, pero eran demonios, y por un momento yo miraba, no había ningún ángel conmigo, yo estaba sola delante del gran ejército de demonios, y yo dije, Dios mío, todos esos demonios y ni un ángel aquí para ayudarme, y yo miraba, y de repente yo miraba a los ángeles a mi alrededor, y yo le decía, ¿por qué ellos no guerrean conmigo? Y ellos tocaban en mi cabello, y en aquel momento me decía, el ángel que me acompaña, porque tú necesitas ser entrenada en el campo de batalla, esa guerra de alto nivel que fue dada a ti. Nosotros no podemos ayudarla, pero no tenga miedo. El secreto es la fe. Y tú tienes en tu cabello lo que necesitas en tus manos. Mira tus armaduras. Solo necesitas tener fe. Y él me decía por 3 veces, solo necesitas tener fe. Y solo necesitas tener fe. Y en aquel momento él me decía, nada va a acontecer contigo, guerrera del Señor. Y en aquel momento, hermanos, mi cabello, cuando yo giraba, mi cabello se quedaba como una espada. Yo tenía una espada en mi mano y yo comenzaba a ir a aquella guerra. Y después yo entendí que yo estaba siendo entrenada en el campo de batalla y que aquella guerra Dios me había preparado para ella. Estaba forjando mi carácter porque no era algo que yo quería, que a mí me gustaba. Y después yo comenté esos días que mi alma comenzó a llorar por la nación brasileña y yo sentí voluntad de guerrear por la nación. Y en aquel momento yo entendí que yo estaba siendo preparada en medio de aquella guerra y el Señor me dio la victoria. Y yo lo vi interesante que después de que todos los demonios desaparecieran, algunos explotaban y aquel gran principado que me estaba enfrentando y yo le cortaba el pescuezo y terminaba la guerra y los ángeles venían conmigo con todo cariño, todo cuidado y aseguraban cada parte de mi cuerpo y me estaban restaurando. Y miraba interesante porque ellos lanzaban un manto en mis espaldas y colocaban una corona en mi cabeza y yo regresaba totalmente restaurada. Y yo sentía en el físico, porque fue una guerra muy grande, y hasta yo le comenté a Lili, increíble, ningún ángel me ayudó. Ellos solo se quedaron mirándome, pero yo entendí que Dios me estaba preparando y le dije, Dios derramó una unción nueva en mi cabello y yo no había percibido. Y antes estaba todo enredado y ahora estaba muy liso. Y yo le decía, mi cabello no es así, mi cabello es ondulado, ahora está diferente. Algo el Señor está haciendo en mi velo. Y esa fue mi experiencia. Amén. Palabra del apóstol. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 50, versículo 25, que dice así: abrió Jehová su arsenal y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Amén, amados hermanos, amados. Estamos viviendo un tiempo de guerra, un tiempo que el Señor ha visitado su iglesia, un tiempo que el Señor ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas, y desde el día en que el Señor habló conmigo acerca de la sana doctrina, y desde el día que yo resolví buscar y hacer un ayuno de 40 días directo en oración, el Señor comenzó a arrebatar personas, el Señor comenzó a llevar a un nivel de guerra muy alto, porque con los arrebatamientos comenzó a surgir eso. Durante los arrebatamientos, cuando regresaban para el cuerpo, en medio del camino, los demonios querían confrontarlo, los demonios querían enfrentar los principados, también los hechiceros, brujos, macumberos y toda la hueste satánica. Saben, hermanos, entraban en guerra debido a la unción, debido a
a que llamaba eso mucho la atención en el reino espiritual, y quien ya conoce el canal ya oyeron varios testimonios, varias experiencias mías de confrontes contra hechiceros. Ya mandaron mensajes pidiendo perdón. Y estamos viviendo ese nivel de guerra. Usted ya vio ese nivel de guerra de la experiencia del apóstola, que habló sobre el cabello como arma de guerra. Y el Señor ha sacado sus instrumentos de su furor. Han ido a guerras con tanques de guerra, escudos, con aves de guerra, ametralladoras. Han ido con robots de guerra, con carros, con motos, con lanzas, como el apóstol dijo, con cabello, con alas. Todo eso son armas que el Señor ha liberado a su iglesia para que combatan en el reino espiritual, porque la mayoría de las cosas que usted lee en la Biblia están concernientes a las cosas espirituales. Saben, amados hermanos, cuando Jesús, Él habla, si usted profetiza este monte, sal de aquí y ve para allí, hablando de fe. Tal vez en el reino físico nadie lo ha hecho, pero en el reino espiritual eso es posible. Saben, es posible que usted transporte montañas. Entonces, queridos, es un nivel de guerra de los últimos días. Jesucristo está regresando y viene rápido, y está preparando su iglesia, está preparando un ejército, aleluya, guerreando, luchando. Como el apóstol dijo, esta nación es del Señor y esta nación es del Señor. Vamos a guerrear todos los días, todas las noches. Vamos a estar guerreando, vamos a estar orando, clamando, aleluya. Y el Señor ha derramado, hermanos, esos son los beneficios de los despojos de la guerra. Ha derramado dones. El Señor ha abierto la visión espiritual. El Señor ha dado dones, no solamente espirituales, pero dones ministeriales. También muchas personas han sido edificadas. Estamos yendo a varias iglesias, congresos extendidos por Brasil. El Señor ha arrebatado personas, ha levantado un ejército. El Señor ha hecho una gran obra en esta tierra, así como construyó el arca de Noé. Así también el Señor está haciendo algo, porque ya está sabiendo que aquel grande día se aproxima. ¿Tú te vas a quedar fuera de eso? ¿Vas a quedarte haciendo lo mismo? No, levanta tu cabeza y haz como aquella palabra: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Espero que esta experiencia haya edificado tu vida. Estamos aquí en Manaus, en el corazón de Amazonia, luchando, guerreando hasta que el Señor venga. Aleluya. Voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia, tu sierva, que puedas continuar bendiciéndolo a ella. Cada hermano también de la iglesia Shalom en Manaus, no solamente de Brasil, y también a tus hijos que están escuchando de otras denominaciones, que puedas levantar más guerreros, que puedas levantar más soldados, que puedas levantar, Padre querido y amado, puedas hacer una gran obra en esta nación hasta que el Señor venga, Padre querido y amado. Entonces levantas soldados, profetas, hombres y mujeres dispuestos a guerrear, Señor, el buen combate del Señor. Aleluya. Yo creo en ti y muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.